Unidos a Vía V, el Partido Popular se benefició de fondos procedentes de delitos de cohecho y prevaricación, pero Rajoy no comparecerá ante el tribunal. Es la conclusión de la Fiscalía en juicio de la trama Gürtel, en un día en el que el mundo sigue sin querer creerse que a mediados de noviembre Donald Trump puede convertirse en presidente de Estados Unidos. Una elección que también afectará al futuro de un pueblo, el sirio, que hoy vuelve a Vía V. Fadila Chami, muy buenas noches. Buenas noches. Un auténtico placer, Fadila, tenerte aquí otra vez en la mesa de Vía V. Queríamos recuperar contigo un conflicto, una guerra, una situación que tenemos la sensación de que en los últimos tiempos ha pasado a un segundo plano. Que nos cuentes qué está pasando en estos momentos con tus compatriotas, cómo ves el futuro de ese conflicto, qué está pasando con los refugiados, que después del desmantelamiento del campo de Idomeni parece que también han salido de la actualidad. Así que la primera pregunta, Fadila, ¿cómo está Siria en estos momentos? Buenas noches a todos. Siria está pasando en unos momentos muy difíciles y me imagino que la situación es tan crítica que parecida la peor situación después de la Segunda Guerra Mundial, porque está muy, muy feo en Alepo, en el este de Alepo, sí, alrededor de Damasco, en Duma, en Dareya, también alrededor de Damasco por el otro lado, Madaya y Zabadani. Esos pueblos que ya están bloqueados primero y después están bombardeados. ¿Qué sensación tienes tú de que puede suceder con el conflicto? ¿Qué va a pasar a medio plazo y a largo plazo, Fadila? Yo personalmente no puedo decir qué puede pasar, porque todos los días hay algo diferente. Cada día sale algo nuevo. Por ejemplo, no contamos con el bombardeo de Rusia. Ahora Rusia está bombardeando. No contamos con que se interviene Hezbollah en las ciudades que están alrededor de Damasco y a la frontera con el Líbano. Ahora ya está adentro. No contamos que bombardean a Alepo, por ejemplo. Ahora ya Alepo está arruinada totalmente. O sea, que eres incapaz de saber lo que puede suceder porque aparecen elementos nuevos cada día, prácticamente. Yo no creo que alguien puede saber, porque siempre la política es la que cambia. Siempre. Me acuerdo yo en el 2013 cuando me entrevistaron porque había posibilidad que Estados Unidos va a bombardear, sí, o va a entrar. Y nosotros todos estuvimos en contra, que no queremos extranjeros que entran al país. Y no contamos con el gobierno que va a meter a Hezbollah, a Irán y a Rusia, que ahorita están todos los tres ahí bombardeando. Unión Europea también. ¿Cómo están tus amigos, tus vecinos, tu familia? ¿Qué contacto mantienes con ellos? La verdad, cuando no hay luz ya no hay contacto para nada, no podemos. Cuando tienen un poquitito de internet no podemos saber a través del internet o a través de Facebook o a través de WhatsApp, eso es lo que podemos saber. Cuando hay bombardeo, olvídalo, tenemos que esperar. Cuando pasan y empiezan a sacar a la gente debajo de los derramientos, todos que pasan ahí después del bombardeo, hasta que cuántos son los muertos, cuántos son los heridos, bombardearon los hospitales, ya no hay los heridos donde ir. No sé, la situación es muy fea. Vamos a ir a Alepo. Decías que es un poco el núcleo de todo lo terrible que está pasando en Siria, una ciudad devastada, con utilización de armas químicas en el último tiempo, con escenas terribles que estamos viendo prácticamente a diario. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué ha pasado en Alepo, esa ciudad que fue vibrante, una de las principales capitales del país, creo que tenía más población que Damasco, sí, llegó a tener más población, sí, que Damasco, y que en estos momentos está en esta situación. 5 años de guerra civil en Siria y cada día que pasa, Alepo se convierte aún más en el símbolo de este devastador conflicto. La madre de todas las batallas, así le llaman. La que fuera la ciudad más poblada de Siria lleva desde 2012 dividida entre zonas rebeldes, los barrios controlados por el régimen, los bastiones kurdos y los yihadistas. Hoy más que nunca, la guerra siria se decide en sus calles. Todas las partes lo saben y mientras la comunidad internacional se esmera en frenar la crisis humanitaria que allí se vive, el régimen de Bashar al-Assad y sus grandes aliados, Rusia e Irán, se afanan en conquistarla.
La ofensiva en las últimas semanas ha sido de tal calibre que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha visto forzado a hacer un llamamiento al cese de las hostilidades. Sin embargo, Rusia impuso su veto a la iniciativa, lo que ha tensado aún más su pulso con Occidente. Con la vía diplomática agonizando, la gran preocupación son los más de 250.000 civiles, entre ellos 85.000 niños, que permanecen atrapados en Alepo. El cerco al que está sometido la ciudad ha cortado todas las vías de comunicación. Escapar es imposible. La población civil está sometida a bombardeos permanentes, armas químicas incluidas. La presión de las bombas es tan salvaje que todos se han mudado a vivir a los sótanos. La vida en Alepo transcurre en el subsuelo. No queda casi alimento, aunque la mayoría de las familias hicieron acopio anticipándose al bloqueo. La comida se acaba. Son los últimos 250.000 habitantes de una ciudad en la que antes vivían más de 2 millones. Ahora están muertos o han huido. Alepo como símbolo de la guerra siria, una guerra en la que han muerto casi 500.000 de personas, en la que hay más de 9 millones de desplazados y 5 millones de refugiados. Estaba matizando 13 millones de desplazados, estamos hablando ya. 13 millones, entre desplazados y refugiados, ya van 13 millones, sí. Fadil, hablábamos de guerra civil, pero yo no sé si tú tienes esa percepción o Siria se ha convertido en otra cosa, una especie de laboratorio en el que Occidente, o no solo Occidente, en el que el mundo está ventilando otras cosas. Ya no es justo hablar de una guerra civil en Siria, tenemos que hablar ya de otro tipo de conflicto. Sí, se puede hablar de otra manera, porque si es guerra civil quiere decir que los hermanos están en contra de ello, aunque los hermanos ahí sí que están, porque del ejército de Siria, el ejército general que está ahí, tenemos hermanos, claro. Tenemos primos, tenemos de la misma sangre de nuestra. Y los rebeldes o los que están en contra del gobierno, también nuestros hermanos. Ahora, se convirtieron en religiones, se convirtieron sunista y chiista y empezaron cada uno con su grupo. Empezaron a tener grupos armados, por supuesto, y empezaron a pelear. Ahora, por el apoyo que fue de Arabia Saudita y de Qatar, que armaron a unos grupitos, se armaron y se llamaron, por ejemplo, Jabhat al-Nusra y también Ahrar al-Sham, o los otros, cada grupito tiene su nombre. Al final acabaron pelearse con sí mismos, entre ellos mismos. El pueblo sirio no tenía armas, es muy pobre, no tenían armas y no tenían de dónde traer armas. Cuando decidieron ser armados para enfrentarse con el gobierno, tuvieron que acudir a alguien más de afuera. Igual que el gobierno tan fuerte que es, y tuvo que acudir a Rusia, a Irán, para que le apoye. ¿A quién le interesa que haya guerra en Siria? La política le interesa a todos, le interesa a Rusia, le interesa a Irán, le interesa a Estados Unidos, le interesa a la Unión Europea, le interesa a Hezbollah, le interesa a todo el mundo, me parece a mí, si no, no se meten a pelear ahí. Empezaron primero con la excusa que están en contra de Daesh, en contra de los armados terroristas. Pues Daesh ya está en una ciudad que se llama Raqqa. Nadie acerca a Daesh, nadie le bombardea, nadie ataca a Daesh. ¿Qué contacto mantienes tú con la gente que está allí? Me decías que cada vez es más complicado porque los apagones son cada vez más constantes, la posibilidad de conectarse a Internet se va complicando, pero ¿qué tipo de conexión, qué tipo de fluidos mantienes tú con la gente, con tus vecinos, con tus amigos, como decíamos, con tus familiares? Tenemos más allá que los vecinos y más allá, porque a veces las ciudades que no tienen conflicto, que están bien, ellos están ayudando a la gente que tiene conflicto. Nosotros a través de esto estamos ayudando, haciendo entrar las ayudas humanitarias, hablar con la gente para refugios, porque hay desplazados de dentro de Siria también, de las ciudades que tienen conflicto a otras ciudades que están en paz. Ya es un peso grande también para los demás, ya no pueden, todo está carísimo, ya no se encuentran las primeras... las cosas básicas. Sí, ¿no? Las cosas básicas para comer. Lo de hospitales... Ya olvídalo de eso, cada uno ya está inventando cómo curarse a sí mismo cuando ya es herido. Cuando se le cae el edificio, el hermano que puede auxiliar a la hermana está bien, si no puede nadie le va a ayudar, porque ya están solo dentro de Siria. Los que están apoyándose, por ejemplo, para meter las ayudas humanitarias, si no a través del gobierno no se van a entrar y a veces lo bombardean.
Si se logra entrar porque unos camiones... Ha habido bombardeos, ayuda humanitaria, que también son como que la escalada se va sofisticando en barbaridad, digamos. Sí, ¿no? lograron entrar unos cuantos camiones y antes de llegar los bombardean. En estos momentos, ¿cuál es la zona más segura, digamos? ¿Damasco sigue siendo el entorno más mejor para vivir? Damasco es segura, una ciudad que se llama Sueida es segura, Tartus es segura, el Ladiquía es segura, hay varias. ¿Y en Damasco, por ejemplo, se vive con cierta normalidad o ya todo el país supongo que está empañado de alguna manera? No, por la situación? se viven, todavía pueden vivir, todavía hay paz, todavía se puede, aunque salen un poquito por aquí, un bombardeo por aquí, un bombardeo por allá, se escuchan las noches los bombardeos porque alrededor de Damasco todo es un infierno, es zona caliente, pero dentro de Damasco sí se puede todavía. Psicológicamente, ¿cómo estáis los sirios, Fadila? Es una pena grande. Ya casi no va a haber alguien normal, no creo que alguien va a salir ahí normal, no creo. Aunque la gente que vive en paz, aunque las ciudades que están seguras, están muy preocupados para ayudar, para mantener, para... ¿Pero tú te crees que tu país esté en la situación en la que se encuentra en estos momentos? ¿Te crees que esto haya llegado hasta el extremo al que ha llegado? Sí, ahora ya la gente está muy cansada. La gente que está en paz está cansada, y la que está bajo del bombardeo solo quiere que se para la matanza, que paren el bombardeo, que paren las matanzas. Ya no queremos más nada. Están diciendo, ya no queremos más nada, por favor, ya van 6 años. Sí, 6 es que años. tiene que ser claro. Más de 300.000 muertos de parte de lo que están en contra. Más de 250.000 del ejército de Siria. Eso todo es pérdida para Siria. No es porque estamos en contra o porque estamos en favor, quiere decir que no importa que se mueran. No, eso es todo, son vidas. No queremos que nadie se muere más. Y millones de desplazados, decíamos antes. 13 porque millones. La gente se sigue marchando, la gente que tiene oportunidad de marcharse se sigue marchando, continúa la salida constante. Continúan y hasta el día de hoy están llegando hasta Grecia. Están llegando todavía con barquitos, con esos barcos inflables. Sí, con lanchas. Con lanzas inflables, se ahogan. Ya van 3.000 muertos ahogados en el mar, entre Turquía y... Vamos a hablar de esos refugiados porque decía que yo tengo la sensación, no sé si tú la compartes también, de que el conflicto de Siria es algo que está ahí, pero ha pasado como a la parte de abajo de los periódicos, es una cosa que está presente en nuestras vidas, pero que ya no forma parte de los titulares de apertura de los periódicos. Y el asunto de los refugiados también se desmanteló, como aquí contamos, Idomeni, quizás tenía demasiados focos encima y en estos momentos sabemos que hay campamentos, pero se habla de otra manera. ¿Tú tienes la sensación de que bueno, se ha convertido en uno de esos conflictos que está presente pero del que ya no se habla? Bueno, no se hablan, no sé por qué, porque la Unión Europea tuvo de acuerdo para ayudar a los refugiados. Llegó un momento que paró la ayuda y no sé por qué. Ahora, la que están atrapados, vamos a decir que están atrapados en los campamentos que no tienen buena salud, no son buenas para vivir. No sé qué espera la Unión Europea. No sé qué van a hacer con esa gente, porque no la van a devolver mientras que sigue el país en guerra. Y a Turquía tampoco le van a devolver. ¿Qué va a pasar con esa? Son más de 500.000 personas. Más de 500.000 personas, tienen mujeres, tienen niños y hay muchos enfermos también, que no tienen ninguna ayuda y no tienen ningún futuro. ¿Cómo van a hacer después? Después que están aquí atrapados, ¿qué sucede con ellos? ¿Qué va a suceder después? ¿A dónde se van? ¿Cómo van? Y cada día más gente, cada día más gente. ¿Tú tienes contacto, hay algún tipo de contacto fijo, digamos, con refugiados, con la gente que está aquí tratando de buscar un futuro? O sea, como los sirios que estáis, que tú llevas ya años aquí, previo a la guerra, pero ¿hay algún tipo de organización, digamos, algún tipo de red que os permita seguir un poco las vicisitudes de toda esta gente? Todos los sirios, todos, y muchos amigos que no son sirios, muchos amigos españoles, muchos amigos franceses, muchos amigos alemanes, muchos amigos británicos que yo conozco, que hemos trabajado juntos en una forma no gubernamental. Claro. Nos ayudamos todo para, por ejemplo, mandar dinero, por ejemplo, mandar ropa, mandar mantas. Eso es lo que estamos haciendo y no podemos hacer más nada porque cada uno tiene lo mínimo para vivir. Pero al margen, digamos, de las estructuras de los gobiernos, es una red de voluntarios, digamos, que sacáis tiempo y recursos todos de donde voluntarios. no los tenéis, También ¿no? estamos, cosas que no nos acostumbramos dentro de Siria. Después de la revolución, ya los sirios tienen más libertades. Empezaron a hacer asociaciones
asociaciones Sí. entre ellos. En Turquía hay muchas asociaciones, en Alemania también. Aquí está intentando de hacer una asociación de sirios en España. Y eso es todo cada uno por su cuenta. A veces necesitamos un poquito de dinero que alguien, las otras organizaciones no gubernamentales nos están apoyando para mandar cosas a los refugiados, para meter medicinas dentro de Siria, para sacar gente que necesitan operaciones muy urgentes. También las organizaciones no gubernamentales nos están ayudando. Y la situación de los niños, Fadila, hemos visto bueno, pues algún caso especialmente dramático que se convierte en un símbolo de cómo pueden estar muchos críos pasando pues todo ese infierno desde hace tanto tiempo, sometidos a bombardeos, a, como decíamos, utilización de armas químicas. ¿Cómo están los niños sirios, Fadila? Están lo peor que existe en el mundo, ya no hay. La pobreza que ha pasado en el mundo es una cosa y lo que se está pasando ahorita en Siria es otra. Y no estoy exagerando. No, porque los videos que salen ahí, como lo de cascos blancos o lo de defensa civil, cómo sacan a esa gente debajo cuando se derrumbe un edificio y cómo empiezan a sacar a esa gente. Da mucha pena los niños que no tienen cómo hacer. ¿Qué tienen culpa esos niños? ¿Qué tienen culpa los que no son rebeldes, por ejemplo? ¿Qué tienen culpa una familia de un hijo que salió rebelde, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tienen la culpa? ¿Por qué bombardean a los civiles? Los civiles no tienen nada que ver. Si tienen que bombardear a alguien, ahí tienen a los terroristas. ¿Por qué no matan a los terroristas? ¿Cuántas preguntas, Fadila? ¿Cuántas preguntas? Es que no ¿Cuántas preguntas sin respuesta. contestación? Nosotros no tenemos respuesta. También nosotros estamos con las manos atadas, que ya no sabemos cómo pensar, no sabemos qué hacer, cómo ayudar. Aquí en Galicia hay mucha gente que yo conozco, están dispuestos a ayudar. Pero no saben cómo canalizar esa ayuda, cómo organizarse. ¿Dónde están para ayudar? Ya. ¿Dónde están? No se pueden meter a España, no se pueden llegar para entrar a España. Claro. Vamos a hablar de los refugiados, efectivamente, porque esta es otra de las partes. Estamos hablando de una situación que se está viendo en Europa. Se ha comparado con lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, todo ese movimiento de seres humanos por un continente que, como decía, bueno, permanece en muchos casos al margen de lo que sucede con la vida y el futuro de cientos de miles de personas. Uxía Rodríguez ha estado pendiente de esos refugiados, de dónde están alojados en estos momentos. Hablaba de Idomeni también, pero lo que está pasando en Calais estos días, esa vocación de desmantelar también ese campamento, pero hay más cosas, gente que sigue muriendo, como decíamos, en el Mediterráneo, con escenas terribles de gente que no consigue superar esa travesía, que prácticamente se meten en balsas neumáticas con lo opuesto. Así que, Uxía, recordemos qué está pasando con los refugiados, esa política que en principio pasaba por acoger cada país a miles de personas que finalmente no acaba de concretarse. Cuéntanos. Efectivamente, muchas cifras que poner sobre la mesa en este drama de los refugiados, que sigue estando ahí, aunque, como decíamos, ya no se hable tanto de él, porque las personas siguen huyendo y, con suerte, llegando a un destino para, en la gran mayoría de los casos, quedarse literalmente atrapados. Un drama en el que los números sí que cuentan, porque se siguen alcanzando niveles sin precedentes. Quédense, por ejemplo, con este dato. En 2015, 24 personas fueron desplazadas de sus hogares cada minuto. Es decir, 34.000 personas al día, o lo que es lo mismo, 65,3 millones de mujeres, de hombres y de niños. La suma del total de desplazados en el mundo es el equivalente a las poblaciones de España, Portugal y Austria juntas. De ellos, 21 millones son refugiados obligados a huir por las guerras y las persecuciones. El conflicto en Siria, ya lo estamos viendo, se lleva la peor parte. Según ACNUR, solo el año pasado 5 millones de refugiados en 2015. Y es que solo el año pasado casi 1 millón de ellos se quedaron en Turquía. Y es que Turquía alberga la mayor parte de población refugiada de todo el mundo, con más de 2,5 millones de desplazados. Son los países del entorno de Siria los que cargan con todo el peso. Hablamos de Turquía, pero también de Líbano, el lugar con el mayor número de refugiados por habitante, 1 de cada 4. Jordania acoge a más de 650.000 sirios e Irak a más de 250.000. Pero, como muchas veces vale más una imagen que 1000 palabras, vamos a verlo. Hablamos de la última denuncia de Amnistía Internacional: 75.000 refugiados atrapados en una zona conocida como la Berma, el desierto fronterizo entre Siria
y Jordania. Así como están viendo, estaba en octubre de 2015. Ahora vamos a ver la imagen del satélite de hace tan solo unos días. Es la evolución del hacinamiento de refugiados que queda en esta imagen bastante clara, la mejor muestra de que miles de personas siguen intentando huir de ese conflicto en Siria. La crisis de los refugiados ha puesto también a Europa en el punto de mira. Más de 1 millón de personas han pasado por Grecia desde el año 2015. Solo se han reubicado a unas 3.000 personas y se calcula que en estos momentos y después de ese mediático desmantelamiento de Idomeni todavía hay 66.000 refugiados repartidos en más de 60 campos de todo el país. Y es que solo en las islas del Egeo Oriental la saturación es tal que hay unas 14.600 refugiados cuando en realidad tienen capacidad para solo 7.900. La principal respuesta de la Unión Europea al problema llegó hace más o menos un año, que idearon pues esas llamadas cuotas de refugiados. Se comprometieron a repartirse 160.000 en 2 años. ¿Saben cuántos demandantes de asilo de los que esperan en Grecia o Italia han llegado a acoger hasta ahora? Pues unos 5.600, es decir, menos del 4% de lo que habían pactado. España, con unos 360 reubicados, ocupa el 5º puesto de una lista que lidera Francia con casi 2.000. Después tenemos a Holanda, a Finlandia o a Portugal. Austria, Hungría y Polonia no han asumido ninguna acogida. Y Eslovaquia, que por cierto ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, solo ha acogido a 3 oficialmente. Por contraposición, siempre se habla de Canadá. Desde noviembre de 2015 ha aceptado a cerca de 30.000 sirios. Y por último, como decíamos, la gente sigue huyendo. En lo que va de 2016, más de 300.000 personas han cruzado el Mediterráneo. 3.200 murieron en el camino. Solo el lunes y martes pasado, 48 horas, en tan solo 48 horas, se rescataron, estas son las imágenes, a más de 10.000 inmigrantes que trataban de llegar a Italia, esta vez, en este caso, desde Libia, y así día tras día. Todas las cifras que pongamos encima de la mesa son una locura. Vamos a seguir hablando, Fadila, pero quería compartir con todos ustedes una iniciativa de un fotógrafo gallego que conoce muy bien lo que ha pasado desde el principio con todos los refugiados. Se llama Gabriel Tizón. Enseguida hablamos con él por teléfono, pero les quiero presentar una iniciativa. Se trataba de llamar la atención sobre 2 realidades que se están yuxtaponiendo. Lo que está pasando aquí en Galicia, como saben, un país menguante en el que cada vez hay menos habitantes y cada vez hay más pueblos abandonados y miles, millones de personas que buscan un sitio en el que vivir. El resultado de combinar esos 2 factores es esta iniciativa de este pasado fin de semana, como decía, llevada a cabo por Gabriel Tizón. Gabriel Tizón, muy buenas noches. Buenas noches.
Enhorabuena, como siempre. Estábamos viendo una parte de ese trabajo que creo que está calentito todavía. Cuéntanos, Gaby, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has pretendido contar? Saltaba a la vista esa paradoja en la que vivimos permanentemente aquí, pero cuéntanos, ¿en qué consiste este último trabajo que tiene que ver también con los refugiados? Bueno, pues un poco transmitir lo que yo pienso, que es, yo creo que aquí, después de todo el año, de tantos viajes y con tantas personas, ¿verdad?, pues veo como una falta de valores, ¿no?, por encima de todo. Entonces la idea es transmitir esa idea de falta de valores que parece que como está lejos, no tiene nada que ver con nosotros, y yo creo que todo es lo mismo, ¿no? Y esa paradoja, ¿no?, de aquí perdiendo población, la Galicia menguante de la que hablamos, miles de pueblos abandonados y gente que no tiene dónde vivir, ¿no? Esa forma tan extraña que tenemos aquí de vivir, ¿no? Bueno, abandonamos personas, abandonamos pueblos, abandonamos valores. Hay que pensar que vivimos en un estado que no sé exactamente el número, pero creo que cada persona que está sin casa hay 100 viviendas vacías, ¿no? Y a mí eso siempre me llama mucho la atención y siempre hablamos de qué podemos hacer con los refugiados. A lo mejor lo tienes al lado, ¿no? Entonces, personas somos todos. Gabriel, tú llevas muy pegado a este drama desde el principio. Hemos hablado contigo aquí en el programa Con Calma. Yo no sé si estás cada día un poco más desesperanzado en relación con este asunto y en general con cosas que tú has visto de primera mano. Yo estoy desesperanzado, sí, es cierto, pero nada en comparación con ellos, porque allí tengo amigos. Después de tanto tiempo sigo trabajando, estando con ellos, estando aquí también, a través de una asociación que presido y bueno, estoy en contacto diario y la desesperación por parte de ellos es tremenda. Entonces, me sabría mal hablar de mí y yo creo que tenemos que hablar de ellos, ¿no? No entienden nada, no entienden nada. Creen que, de hecho, esta política está provocando algo que no está saliendo apenas, que está provocando pues una cosa terrible, que muchísimas familias están decidiendo volverse a sus países de origen donde no se puede vivir porque hay unas guerras terribles, inimaginables para nosotros, y aún así deciden volver. Buah. Pues no sé qué tipo de futuro vamos a construir con eso, es decir, las consecuencias de eso. Creo que no estamos viendo una oportunidad, que la historia está para conocerla, creo, es una opinión personal. Creo que para ir para adelante hay que saber lo que pasa en la historia, que para eso está, para no cometer los mismos errores, para aprender de ella, ¿no? Y creo que no sabemos ver una oportunidad que es una gente que está dando una lección de saber estar, lo he dicho ahí contigo, sí. Lo sigo diciendo, lo dije el primer día hace un año, lo sigo diciendo un año después. Es lo que más me impresionó de todo, el comportamiento que tienen estas personas, algo que, como te dije en su día, yo no sé si lo tendría, sigo pensando lo mismo. Ya. Y no sabemos ver eso, esa cultura que viene caminando, que podría ser muy enriquecedora para todos. Además, hay que diferenciar una cosa, que es el refugiado del migrante, ¿no? El refugiado sale en contra de su voluntad, tiene que huir de algo. El migrante camina por sueño, ¿no? Y entonces, bueno, así en términos generales, ¿no? Está claro que eso podría matizar mucho más, incluso encontrar puntos comunes. Pero bueno, por encima es eso, ¿no? Y entonces estas personas, aquí es una oportunidad de aprender de ellas, aprender con ellas, y ellas de nosotros, por supuesto, porque estas personas cuando puedan van a volver a su país de origen, que es donde quieren estar. Que es donde quieren estar, efectivamente. Gabriel, ¿qué recorrido tiene este último trabajo? ¿Qué quieres, qué vas a hacer con este material y con este pensamiento que está detrás del material? Bueno, es un trabajo online, puro y duro. Es decir, está hecho en diferentes pueblos abandonados, donde el acceso es muy remoto, entonces hay que ser realista. Sería muy complicado llegar al público allí. Entonces, bueno, pues lo que acabáis de hacer vosotros, agradeceroslo, ¿no? Darle difusión a la idea, ¿no? Creo que la idea es lo más importante en una persona, ¿no? Y entonces, si la idea llega a las cabezas de las personas, pues yo con eso ya me parece. O sea, para mí siempre, cuando doy un taller de fotografía o lo que sea, siempre digo a la gente lo mismo. El mejor sitio para exponer es la mente de una persona, ¿no?
Pues una idea muy potente, Gabriel, como siempre, y como siempre que haces trabajos relacionados con este asunto. A ver si te vienes por aquí un día y volvemos a hablar con calma de las cosas que están pasando en este mundo tan difícil de entender. Sería un placer. Muchísimas gracias, Gabriel. A ti, un beso. a ti, Fernanda. Un beso. Bueno, Fadila, estamos hablando de una iniciativa de Gabriel Tizón, un fotógrafo que lleva muchos años tratando de entender lo que está pasando con el asunto de los refugiados, con todos esos países bueno, que están viviendo situaciones que obliga a la gente a marcharse. Porque él decía, y lo hemos hablado contigo también, Fadila, a la gente le gustaría vivir en sus países de origen. Claro. A los sirios os gustaría estar en Siria. Sí, que le gustan. La vez pasada que tuvimos la entrevista aquí, yo dije que toda la gente que salieron van a volver. Había unos compañeros que dijeron que eso lo ven difícil. Pues no va a ser difícil. Cuando se calma el país, cuando tenemos la paz, todos están dispuestos a volver a construir de nuevo nuestro país. Nosotros queremos mucho a nuestro país y no queremos abandonarlo. Fue ahorita con fuerza de voluntad. Pero no es porque ¿seguís nosotros confiando queremos. en que la paz va a llegar? Se puede políticamente, porque mientras que el mundo y su política, cada uno con su interés, nunca vamos a llegar, sino vamos a continuar con guerras y guerras y guerras, años y años y años. Pero si se llegan de acuerdo, de verdad, como política internacional que son, sí se puede parar la guerra. Y sí se puede tener paz. España tuvo una guerra civil, duró tantos años y después se paró. Nada en el mundo sigue. Algún día la tiene que esperanza parar. no la perdéis. Y yo no sé si tú no la pierdes, Fadila, porque estás aquí, o tus compatriotas, los que están allí, mantienes también esta esperanza, la sensación de que esto se puede solucionar. Hay muchísima gente que salieron y lo conocemos, muchísima, de Raqqa, de Halab, de Idlib, del Hasaka, del Qamishli, los kurdos, que también tenemos conflictos con ellos, que ellos también son sirios, que nosotros no nos negamos, ellos son sirios igual que nosotros. Siempre conversamos así entre... ¿Te acuerdas cuando cocinamos tal cosa? Vamos a regresar, vas a ver que vamos a regresar y lo vamos a cocinar otra vez. Eso para mí vale mucho, que sí vamos a regresar, que sí se va a acabar la guerra. ¿A cocinar qué, por ejemplo? ¿Qué cocinarías ahora si estuvieras en Siria? Mlujille. ¿El qué, lo qué? Mlujille. ¿Y qué es? El mlujille es como la hierba buena, así tiene las hojas verdes, se secan, nosotros la guardamos, se secan, y después a la hora de cocer la remojamos en agua y volvemos a cocer con pollo, con carne. Ahora ya no se puede comer mucha carne y mucho pollo porque ya la situación está muy complicada. Pero tenemos el trigo, que es riquísimo, riquísimo. Tenemos el garbanzo. Tantas cosas tenéis en Siria, tantas cosas. Muchísimo, las Fadila, verduras. Hablábamos de 360 refugiados los que ha acogido España. Sí. Yo no sé qué sensación te provoca eso. Yo podría decir, pues me parece una tomadura de pelo, me parece que es un chiste, pero ¿a ti qué sensación te provoca como persona directamente afectada? Yo recuerdo que hubo una reunión europea, en la Unión Europea, donde se repartieron y dijeron, y yo escuché a Rajoy que dijo que vamos a recibir en España a tantos. Empezamos nosotros a movernos, a ver al alcalde de Coruña, a ver al alcalde de Oleiros, a ver al alcalde de Santiago, empezamos a reunir, me reuní con la concejala Rocío también por el mismo asunto, y todos no saben qué hacer. Me dicen nada, no tenemos nada. Hasta el día de hoy nada. Para poder traer a la gente. Dijeron solo la alcaldesa o yo no sé quién de Barcelona. Ella sí se puso al día, ella sí se puso en marcha. Igual, no recibieron ni 5 refugiados o 5 familiares, lo que yo entendí. Ya tenemos un año, ya pasó un año de de acuerdo. No dejan a entrar fácil, Por ejemplo, no van ahí a estos donde están ahorita atrapados los refugiados. ¿Por qué no van y traen gente? ¿Por qué no la ayudan? Se están enfermando, tienen muchas enfermedades de piel, de los niños que ya tienen enfermedades de pecho, demasiado, ya tienen, son débiles ya, porque no encuentran comer bien, no hay ni comer bien, ni dormir bien. Y ahora que se está llegando el invierno, ¿qué va a pasar con esa gente viviendo en campas? Pues insisto, Fadila, muchísimas preguntas, las que haces y las que pues nadie quiere responder, porque la situación yo creo que hoy es peor que hace un año y me sorprende que a pesar de todo sigáis manteniendo la esperanza de que la situación va a acabar Eso va a acabar, vas a ver que la guerra va a acabar.
Nada dura para siempre. Nada dura 100 años. Pues Nada dura para siempre. Me voy a quedar con ese mensaje, Fadila. Espero en los próximos meses, cuando volvamos a hablar, que efectivamente esa esperanza que tú sigues manifestando se haya concretado en algo preciso y que por lo menos las puertas hayan abierto, que esté aquí viviendo más gente tratando de solucionar un problema y que el camino de la paz se haya encontrado. Por cierto, ¿temes que Donald Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos? Sí, sí que lo temo, lo veo clarito. Como fue Chávez presidente de Venezuela, ese va a ser presidente de Estados Unidos. ¿Lo tienes claro? Qué horror. Qué horror. No, porque digo que todo esto puede ayudar a empeorar más toda la situación internacional. Porque él no quiere a los musulmanes. Él no quiere a los extranjeros, él no quiere a yo no sé qué, y cada vez que pasa cosa en el mundo lo pone como evidencia. ¿Ha visto lo que estoy diciendo? ¿Ha visto? Ahora Hillary Clinton, la última enfrentación que fue ayer. Él no ganó con ella, ella tuvo más puntos que él, pero quién sabe, la política se cambia en cada minuto. Bueno, Fadila, pues de verdad, muchísimas gracias. Estaremos en contacto e insisto, enhorabuena por la esperanza que transmitís y aquí estamos para convertirnos en canal de comunicación para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a hacer pausa publicitaria, enseguida regresamos para hablar de cosas que acontecen en este país, de política y de otros asuntos. Por ejemplo, de ese debate entre Donald Trump y Hillary Clinton que se celebraba ayer por la noche. Decía Fadila que en teoría los medios dan por ganadora a Hillary Clinton, ya no se sabe si se están empezando a confundir los deseos con la realidad. Volvemos enseguida.